Hoy vamos a meternos de lleno en una de las prácticas más brutales de la historia, el juicio por combate, para descubrir algo increíble, la lógica económica que se escondía detrás. Prepárense, porque lo que vamos a ver podría cambiar la forma en que pensamos sobre el pasado. Y para empezar, una pregunta que, la verdad, suena a chiste. ¿Qué tienen que ver un concurso de pizza en una escuela con una pelea a muerte en la Edad Media? Aunque no lo parezca, la respuesta es la clave para entender todo nuestro análisis de hoy. Para resolver este acertijo, vamos a empezar con una historia mucho más simple. Imaginen un concurso de lectura en una primaria, uno de esos patrocinados por una famosa cadena de pizzerías. Parece que no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, ya verán que es la pieza fundamental del rompecabezas. A ver, el premio era una pizza, ni siquiera una pizza increíble. Un exalumno la describió como algo hecho de grasa y pegamento. Y sin embargo, en cuanto se anunció el concurso pasó algo increíble. Chicos y chicas que no tocaban un libro ni por error, de repente estaban devorando novelas enteras. La biblioteca se volvió el lugar más popular. Una verdadera locura, todo por una pizza bastante mediocre. Y esto es lo que de verdad importa. La que ganó fue una niña llamada Eva, que era una fanática absoluta de la pizza. Como ella valoraba el premio más que nadie, estuvo dispuesta a pujar más alto, o sea, a invertir más tiempo y esfuerzo leyendo. El concurso, sin quererlo, funcionó como una subasta, no de dinero, sino de esfuerzo, y así, el premio fue a parar a manos de quien más lo deseaba. Bueno, ahora hagamos un salto enorme. Dejemos esa historia inocente y vayamos a algo mucho, pero mucho más brutal. En la Inglaterra de los normandos, las disputas por las tierras no se arreglaban con concursos de lectura, sino con el llamado juicio por combate, un enfrentamiento físico de verdad, donde el ganador se quedaba con la propiedad y el perdedor, podía pagar la derrota con su propia vida. Ahora, la pregunta es obvia. ¿Por qué existía un sistema tan violento? Para entenderlo tenemos que ver el problema económico tan particular de esa época, un mercado de tierras que estaba básicamente paralizado. Es que la diferencia con nuestra época es abismal. Hoy, vender una propiedad es relativamente sencillo, pero en la Inglaterra feudal, la red de obligaciones y permisos era tan enredada que el mercado estaba, como dicen los economistas, seco. Vender un pedazo de tierra era una pesadilla burocrática. El problema principal se llamaba consentimiento múltiple. Para vender, un arrendatario necesitaba que estuvieran de acuerdo sus herederos, su señor feudal y a veces hasta el señor de su señor. Cada uno de ellos podía decir que no y bloquear la venta. Esto hacía que los costos de transacción fueran altísimos y en la práctica las tierras no cambiaban de manos, aunque fuera lo más lógico y eficiente. Y es justo aquí, en este mercado completamente trabado, donde el juicio por combate aparece como una solución bastante ingeniosa. Los jueces de la época crearon una especie de subasta violenta. El mecanismo era fascinante. A ver, si en una disputa de tierras las pruebas no eran claras, el juez ordenaba un combate. Cada una de las partes contrataba a un luchador profesional, un campeón. Y acá está la clave de todo el sistema. La parte que más valoraba esa tierra, la que más la quería, estaba dispuesta a gastar más dinero en un mejor campeón. Y claro, un mejor campeón aumentaba muchísimo las probabilidades de ganar. O sea, el dinero que se gastaba en el luchador era en realidad una puja en la subasta. Y ojo, que no eran luchadores improvisados. Existía un mercado muy activo para estos campeones a sueldo. Por ejemplo, un tal Henry de Fernberg cobraba 20 libras, una fortuna para la época. Y William de Copland era tan temido que según los registros, su sola presencia bastaba para que el oponente se rindiera. Contratar a uno de estos tipos era una señal muy clara de cuánto se valoraba esa propiedad. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie se espera. Uno se imagina arenas llenas de sangre, duelos por todas partes, pero la realidad era muy diferente. A pesar de su nombre y su premisa tan violenta, el sistema casi nunca terminaba en una pelea de verdad. De hecho, los datos son asombrosos. El historiador M.J. Russell, que estudió estos casos, documentó que casi el 80% de los juicios por combate, a principios del siglo XIII, se resolvieron con un acuerdo, no con violencia. El 80%. ¿Y por qué? Porque el sistema, en el fondo, estaba diseñado para revelar información. Una vez que las dos partes contrataban a sus campeones, todos podían ver quién había invertido más, quién tenía el luchador más caro y temible. Y en ese momento ya quedaba bastante claro quién iba a ganar. Entonces, para el que iba a perder, era mucho más racional negociar un acuerdo que arriesgarse a una derrota segura y encima tener que pagar todos los costos del combate. Bueno, vamos a juntar todas las piezas.
¿Por qué esta práctica que nos parece tan bárbara era, en realidad, una respuesta bastante racional a los problemas económicos y legales de ese tiempo? Primero, hablemos de la violencia. Aunque el riesgo existía, estaba muy controlado. No peleaban con espadas afiladas, sino con unos bastones de madera especiales. Llevaban protecciones, escudos y, lo más importante, un luchador podía rendirse en cualquier momento. De hecho, de los casi 600 casos que estudió M.J. Russell, solo encontró una muerte documentada. No era una masacre, era más bien un concurso de altísimo riesgo. Entonces, ¿por qué desapareció este sistema? Bueno, a finales del siglo XII y durante el XIII empezaron a aparecer una serie de reformas legales. Por ejemplo, se introdujo el juicio por jurado. Y lo más importante, se eliminó ese requisito del consentimiento múltiple. Poco a poco, el mercado de tierras empezó a destrabarse. Y esta es la conclusión más importante de todas. El juicio por combate no desapareció porque la gente de repente se volviera más civilizada o menos violenta. Desapareció porque el problema económico que lo hacía necesario, ese mercado de tierras paralizado, fue resuelto. Una vez que se pudo comprar y vender tierra de forma más o menos libre, ya no hacía falta una subasta violenta para decidir quién se la quedaba. Y esto nos deja con una pregunta final, para pensar, ¿qué prácticas o reglas de nuestro mundo moderno nos parecen extrañas, ilógicas o irracionales? ¿Será posible que, como el juicio por combate, tengan una lógica económica oculta que simplemente no estamos viendo? A veces, cuando se entiende el problema que una regla intenta resolver, lo que parece una locura empieza a tener mucho sentido.